La medición de la tensión eficaz, el valor eficaz verdadero de una determinada forma de onda, es un tema que siempre ha sido de interés, inclusive desde antes que existieran los multímetros digitales modernos que permiten justamente la medición del valor eficaz verdadero. Em, Hay técnicas como por ejemplo la que se conoce como técnica del balance nulo, que es la que me propongo exponer a continuación. Em, eh, pero digamos, antes de poder explicarla, necesitamos repasar algunos conceptos que ustedes seguramente tienen, que ya los han visto o los van a ver en algún curso de electrónica aplicada. El concepto de el voltaje diferencial de entrada en amplificadores con realimentación negativa. Bueno, ¿esto les resulta familiar? Sí, seguramente, ¿no es cierto? O sea, es simplemente un esquema que muestra un amplificador operacional conectado en el modo inversor. Ustedes sabrán seguramente que si se le aplica una tensión de entrada, una señal de entrada, este dispositivo es capaz de entregar una salida, la cual es proporcional al producto de la tensión de entrada multiplicado por la relación entre, en este caso, R1 y R2. Todo esto con signo negativo, ya que se trata de un amplificador en conexión inversora. Cuando le han explicado el origen de esta expresión, seguramente habrán apelado a un concepto que es el concepto de la masa virtual. Se dice habitualmente que cuando el amplificador está realimentado negativamente, este punto se encuentra a un potencial de masa virtual. Lo que se está queriendo decir cuando se señala este punto simplemente es que el efecto de la realimentación negativa simplemente es el de anular la tensión diferencial de entrada en un amplificador de este tipo. ¿eh? O sea, el sistema busca un valor de salida tal que la tensión diferencial de entrada se anule. Ese es el efecto principal de la salida sobre la entrada cuando el amplificador está en modo de funcionamiento con realimentación negativa. Bueno, tengan presente este concepto. Existen un tipo de voltímetros de verdadero valor eficaz que se denominan de balance nulo, que usan lo que se llama la técnica del balance nulo. Aquí tenemos un esquema de un instrumento de este tipo. Bien, el instrumento posee un elemento indicador que puede ser un instrumento analógico o un conversor AD, en caso que sea digital. Después tiene un amplificador de corriente continua, un operacional que está realimentado en forma negativa. Pero la realimentación negativa acá se da de la siguiente forma. La tensión de salida se aplica a un elemento que se llama termocupla de balance, el cual de alguna manera tiene que generar una tensión que se resta de la tensión generada por otro elemento que se llama termocupla de medida. ¿Qué son estas termocuplas de medida y termocupla de balance? Bueno, justamente son un par de termocuplas, ¿sí? Que ya vamos a explicar un poquito qué es una termocupla, pero básicamente son dispositivos que son capaces de generar un pequeño potencial de salida en función de la temperatura que alcance una unión caliente de la misma, la cual se calefacciona mediante un elemento, una resistencia que está en íntimo contacto térmico con la unión caliente, pero obviamente aislada eléctricamente. El principio de funcionamiento de este tipo de instrumentos se basa en una de las definiciones que seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez acerca del valor eficaz verdadero. Se dice que el valor eficaz verdadero, el valor eficaz de una forma de onda, es el equivalente al valor de continua que produce la misma disipación de potencia sobre una carga resistiva. ¿Sí? Entonces, esto funciona según ese principio. Vamos a ver. Supongamos que se aplica una tensión de entrada cualquiera, cualquier tipo de forma de onda o lo que fuera, una señal alterna, por supuesto, ¿no? Bien, esa tensión de alguna manera hay que adaptarla. ¿eh? Si esto es un voltímetro, obviamente tiene que tener alta impedancia de entrada, y como esto es un elemento de calefacción, obviamente será de un valor bajo en cuanto a su resistencia, por lo tanto este amplificador tiene que ser capaz en principio de adaptar la impedancia y por otro lado llevar a un nivel adecuado la tensión de entrada para ser aplicado a la termocupla de medida.
Entonces, en principio la tensión de entrada a través del amplificador es aplicado a el elemento calefactor de la termocupla de medida. Este elemento calienta la termocupla, la cual genera un potencial de salida que en principio es aplicado al amplificador. El amplificador va a buscar un valor de tensión de salida, obviamente una tensión continua, y la estabilidad, el balance se va a conseguir cuando la tensión continua de salida, que se alimenta a la termocupla de balance, alcance un valor tal que genere en la termocupla de balance una tensión que se iguale en módulo con la tensión generada por la termocupla de medida y que, por supuesto, la anule, produciendo el efecto de tensión diferencial de entrada nula. En otras palabras, la tensión de salida, que es una tensión continua, tiene que ser equivalente al valor eficaz de la tensión alterna de entrada. Es la única situación en la cual las tensiones generadas por la termocupla de medida y de balance se anulan entre sí. Perdón. Es decir, que la tensión de salida continua es proporcional al valor eficaz de la tensión alterna de entrada. Las termocuplas tienen aplicación en otros campos de las mediciones. Ustedes las van a encontrar, por ejemplo, como sondas de temperatura en algunos multímetros digitales que tienen posibilidad de medir temperatura. Por ejemplo, este es un instrumento que tiene acá un par de rangos que permiten hacer medición de temperatura. Usan una sonda, una punta especial. Acá podemos ver los rangos para medir temperaturas en grados centígrados y en grados Fahrenheit. La sonda que utiliza, acá tenemos una vista un poco mejor, simplemente es una termocupla con los cables de conexión y los conectores adecuados para usarlos con el instrumento. Entonces, el instrumento se transforma en un medidor de temperatura, la cual en esencia consiste en medir la tensión que genera la termocupla en función de la temperatura a la cual la misma está sometida. ¿Sí? Otras aplicaciones, por ejemplo, todos ustedes seguramente en sus casas tienen artefactos que funcionan a gas y la mayoría de los artefactos modernos que funcionan a gas, por norma, por la norma de seguridad, deben usar lo que se llama las válvulas de seguridad. ¿Qué es una válvula de seguridad? Bueno, básicamente una válvula de seguridad es una electroválvula accionada por un solenoide. El solenoide está conectado a un termopar. El termopar o termocupla son básicamente dos metales distintos que están en contacto, soldados, a los cuales se le aplica una fuente de calor. Esto genera justamente una corriente, la cual circula por el solenoide. Y aunque en general esa corriente no alcanzaría a accionar, a retraer, digamos, el solenoide, sí permite que el mismo se mantenga pegado. Acá tenemos una imagen, digamos, que nos muestra este tipo de solenoide, que digamos, permite que el mismo se mantenga pegado mientras circula corriente por la bobina. O sea, esto es un eje que se retrae. Acá se puede apreciar, digamos, el arrollamiento, la bobina. El eje se retrae sobre la bobina, hay un resorte, y acá hay una guarnición, una junta de goma que sella el paso, digamos, de gas a través de la válvula. Y acá están los bornes de conexión que van conectados a la termocupla. Bueno, vamos a ver ahora algunos clips de videos que nos van a ilustrar el funcionamiento de este sistema. Bueno, en primer lugar lo que vamos a ver a continuación es un clip donde vemos cuánto es el nivel de corriente que es capaz de generar una termocupla de este tipo. La corriente que esto es capaz de entregar es del orden de los microamperes. Podemos ver acá 18, 19, 20 microamperes, ¿sí?
que es un valor de corriente muy pequeño, pero suficiente para algunas aplicaciones. Bien, y a continuación vamos a ver eh, cómo esta corriente, que es muy pequeña, aún así alcanza para mantener pegado el solenoide. El valor de corriente que es muy pequeño no alcanzaría para accionar un solenoide, pero sí para mantenerlo pegado. ¿Sí? Cuando la fuente de calor cesa, el solenoide se desactiva. Continuando un poco con el tema este de los termopares, y para ilustrar un poco las aplicaciones que tienen estos termopares, vamos a dedicarle algunos instantes a otro tipo de aplicación que a mi juicio es bastante interesante. Generadores radioisotópicos. Estos generadores emplean un bloque de un material radioactivo, normalmente un isótopo de plutonio, que en forma espontánea, por desintegración atómica, genera calor. Es una fuente de calor, digamos. Esa fuente de calor se empaca de una manera adecuada y se le pone en contacto con un conjunto de arreglos de termopares. ¿eh? Normalmente no se usan termopares metálicos, sino termopares de semiconductor, ¿sí? Una cadena serie paralelo de estos termopares en cantidad suficiente como para generar una cantidad apreciable de corriente y tensión, la cual se puede utilizar en general como fuente de energía en cuales no se puede disponer de otra forma de generar energía eléctrica en forma eficiente. En realidad, el sistema es muy pobre desde el punto de vista de la eficiencia. Es mucho menor, casi cercana al 1%. Sin embargo, repito, su utilidad se torna imprescindible en situaciones en las cuales no hay otra forma de generar energía eléctrica de forma confiable. Esto es así, por ejemplo, en las sondas espaciales, de las cuales varias de ellas fueron lanzadas en las últimas décadas del siglo pasado, y en este tipo de ingenio se utilizaron estas fuentes. Aquí tenemos un dibujo que nos muestra, este sería el generador radioisotópico, la fuente de energía eléctrica, la cual se encuentra montada en un brazo que mantiene el dispositivo alejado del cuerpo principal del satélite, esto a fin de que la radiación generada por la fuente no termine dañando la electrónica del conjunto. Bueno, sería, digamos, una otra aplicación de los termopares. Pero bueno, volvamos al tema original, es decir, el de los voltímetros digitales o multímetros digitales con detector de valor eficaz verdadero. Normalmente este tipo de instrumento tiene un rótulo en el panel que lo identifica claramente, que se trata de un instrumento de estas características, y en general este tipo de instrumento un tipo de conversor que en esencia es un procesador analógico de señal, ¿sí? Este procesador analógico está compuesto por varios bloques cuyas funciones pueden conseguirse utilizando amplificadores operacionales convenientemente reglamentados. Muchas de estas funciones ustedes probablemente las conocen, las saben. Esto, por ejemplo, sería un bloque que multiplica por 2, no es otra cosa más que un amplificador con ganancia 2. Esto es un bloque que invierte, es decir, es un amplificador con ganancia menos 1. Esto es un integrador, esto es un sumador, esto es un detector, básicamente sería lo que conoceríamos en otros términos como un rectificador, nada más que, bueno, la palabra rectificador se usa sobre todo cuando hay en juego potencia, ¿sí? Es decir, es un circuito que
da vuelta el semiciclo negativo de la señal de entrada, en caso de que esta sea una señal alterna. Y acá tenemos unos amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos. Me voy a detener un poquito en esto, porque probablemente todavía este tipo de circuitos ustedes no han visto. Y bien, el tema es así. Normalmente un amplificador operacional, cuando se lo conecta con una red de realimentación externa, la función de transferencia que se consigue depende de las características de la red externa. Si nosotros en este lugar colocamos un elemento que tiene ciertas características específicas, esas características se verán reflejadas en la función de transferencia en forma directa. Por ejemplo, si acá se conecta un elemento como puede ser un diodo o la juntura emisor-base de un transistor o digamos una juntura convenientemente polarizada, ustedes sabrán que en la curva característica de una juntura hay una región dentro de la cual el dispositivo es alineal, pudiendo ser de comportamiento exponencial o logarítmico. De manera que utilizando un elemento de este tipo en esta parte del lazo de alimentación, se puede conseguir un amplificador cuya función de transferencia resulte ser logarítmica. Si el elemento se conecta en esta parte, en la expresión de la función de transferencia aparece aquí debajo, por lo cual el dispositivo así implementado adquiere una función inversa, es decir, se trataría de un dispositivo anti-logarítmico. En fin, todos estos elementos entonces, todos estos bloques componen el conversor que se utiliza habitualmente en un voltímetro digital moderno, el conversor de verdadero valor eficaz. Entonces, vamos a suponer que nosotros aplicamos aquí a la entrada una tensión, ¿sí? Esa tensión es detectada, o sea, se obtiene el módulo de la señal de la tensión de entrada, se la pasa por un amplificador logarítmico y se la multiplica por 2. De manera que en este punto lo que tenemos es el módulo de la entrada, ¿eh? El logaritmo de la entrada y multiplicado por 2. Por propiedad de logaritmos, 2 por el logaritmo del módulo de entrada resulta ser el logaritmo del cuadrado de la entrada. Por otro lado, acá tenemos la tensión de salida, la cual se hace pasar por un amplificador logarítmico de características similares a esta, se la invierte y ambas señales son aplicadas a un sumador. De manera que a la salida del sumador lo que vamos a tener es la diferencia entre esto y lo que tenemos acá. Es decir, en este punto tendremos el logaritmo del cuadrado de la tensión de entrada menos el logaritmo de la salida. Lo cual, por propiedad de logaritmos, es el logaritmo del cociente, ¿sí? Esto se pasa por un amplificador antilogarítmico, de manera que lo que tenemos en este punto es el cuadrado de la tensión de entrada dividido la tensión de salida. Y eso se aplica a el integrador. Entonces, la tensión de salida resulta ser una integral. Es la integral de el cociente, b de entrada cuadrado sobre bs, ¿sí? Como bs es la salida y supuestamente es una constante, se puede sacar fuera de la integral. Después lo podemos pasar al primer miembro de la expresión. Tendríamos esta expresión acá, lo cual se transforma en esta última expresión que, si ustedes se fijan bien, no es otra cosa más que el valor eficaz. Recordarán ustedes, el valor eficaz de una señal simplemente es la media cuadrática. Y eso es lo que se muestra en esta expresión. De manera que este procesador analógico de alguna manera entrega una salida que es proporcional al valor eficaz de la entrada, independientemente de la forma de onda de la entrada, ¿sí? Esto es independiente de la forma de onda. Bien, les muestro a continuación la hoja de datos de un integrado, es el LH0091, que es un dispositivo de estas características. Si bien se trata de un integrado que ya tiene algunos años, bueno, yo lo utilizo porque
En fin, tengo la hoja de datos y, bueno, me sirve, digamos, para poder explicar este punto. Bien, se trata entonces de un conversor RMS. Lo tenemos acá en esta diapositiva. Se pueden ver acá los bloques que mencionamos recientemente, y esto sería un esquema circuital simplificado interno. Acá tenemos la disposición de patitas del chip. Bien, con un poco de esfuerzo podemos reconocer eh, en el circuito simplificado los bloques. Por ejemplo, esto sería el detector, lo que está recuadrado en gris. Claro que es un detector activo, ¿sí? Pero es un detector. Esto es lo que permite obtener el módulo de la entrada. Esto que está recuadrado acá en verde es el amplificador logarítmico y a su vez el multiplicador por 2, ¿sí? Observen que en el lazo de realimentación hay unas junturas. En este caso hay dos transistores, ¿sí? Convenientemente conectados. Lo que está recuadrado en azul es el amplificador logarítmico del lazo de realimentación, ¿sí? También tiene acá en la realimentación una juntura, un transistor en este caso, y lo que está marcado en rojo eh, es o forma el integrador, que a su vez es amplificador antilogarítmico y que a su vez es el sumador. Todos estos bloques se consiguen entonces, como se puede ver acá, con amplificadores operacionales correctamente o adecuadamente realimentados. Esto sería una muestra entonces de cómo es el procesamiento interno en los multímetros digitales modernos que tienen detectores de verdadero valor eficaz. Ahora bien, no es la única forma en que se puede medir el valor eficaz de una señal. En la actualidad, prácticamente todos los osciloscopios digitales modernos tienen módulos matemáticos que permiten hacer mediciones, y entre ellos están obviamente la medición de voltajes. Y entre las mediciones de voltajes está la medición de valor eficaz verdadero. Vamos a mostrar ahora un clip donde se muestra cómo es esto. Eh, Aunque lo vamos a dejar acá, solamente vamos a mostrar cómo es el acceso al menú, ¿sí? Para la medición, y cómo funciona el medidor de valor eficaz verdadero de un osciloscopio digital. Lo vamos a ver en otra clase, porque su funcionamiento es distinto del funcionamiento que acabamos de explicar en el caso de los multímetros digitales, y requiere alguna explicación extra que la vamos a dar en algún otro momento. Todos los osciloscopios digitales modernos disponen de un módulo matemático que permite hacer mediciones de tensión. Y entre esas mediciones obviamente está la medida del valor eficaz. Vamos a ver cómo es esto. Bien, desplegando el módulo de medición, vamos acá, medida de la tensión, y acá podemos seleccionar medida del valor pico máximo, medida del valor pico mínimo, medida del valor pico pico, medida de valor superior, medida del valor de base, medida de la amplitud, medida del valor promedio y medida del valor RMS. Aquí está. Si seleccionamos esa opción, aquí tenemos el valor eficaz verdadero de la forma de onda mostrada en este caso. Bien.